Quiero darle la cordial bienvenida al profesor licenciado Enoc Adames. Él es sociólogo, docente y además investigador. Gracias por acompañarnos y qué gusto tenerlo aquí. Siempre es oportuno dar esa mirada desde la sociología, sobre todo cuando se presentan estas situaciones, estos movimientos sociales y entender un poco cómo lo mira la sociología. Y empecemos precisamente por ahí, don Adames. ¿Qué consideraciones ha hecho usted luego de estas 2 semanas que hemos visto manifestaciones, cierres de calles, protestas, y entender un poco la forma, ¿no? Lo que puede estar sintiendo la sociedad, que señalan algunas organizaciones pues, y grupos civiles estar en desacuerdo con el contrato minero? Pero ya hemos escuchado que no solo eso pareciera tener a los grupos en las calles, pareciera que hubiese un cúmulo de situaciones. ¿Cuál es la postura y la opinión desde la sociología? Hola, buenas tardes, Buenas tardes. Participantes de esta breve comunicación. Yo creo que, en primer lugar, estamos frente a una situación muy grave, extremadamente grave. ¿Cómo caracterizarla? Creo que hay una crisis de conducción política por parte del gobierno, una crisis que se expresa en un descrédito y, por supuesto, en una gran fractura de comunicación entre el gobierno y la sociedad. Yo diría que para aproximarnos a la situación de hoy, a la coyuntura, hay una crisis muy profunda de descrédito y quizás de legitimidad en torno a la capacidad política de maniobra que tiene el gobierno frente a los acontecimientos que él mismo ha creado, como es el tema del contrato de la ley minera. Eso para comenzar. Desde el punto de vista de la sociedad civil, esta sociedad civil ha sido ocupada políticamente por un conjunto de actores y movimientos sociales. Movimientos sociales que tienen diversos intereses, son diferentes actores, de una gran heterogeneidad, pero todos coinciden en el tema ecológico y en el tema nacional. Lo que realmente ha articulado esta gran diversidad de sectores, actores e intereses es el tema ecológico que políticamente está orientando a estos movimientos y cómo la ecología, el medio ambiente y la defensa de los recursos naturales se vincula con el tema nacional, es decir, con la cuestión de la defensa de la integridad de los recursos nacionales. Esos dos elementos son fundamentales para poder entender cómo distintos actores, diversos intereses, en distintos y diferentes espacios regionales han coincidido hoy en una movilización única, yo diría realmente histórica, de asediar al gobierno, de enfrentarlo en una decisión que es absolutamente oprobiosa para el país. Pero en lo fundamental lo que articula es sin duda lo ecológico políticamente orientado y cómo esto se vincula con la defensa y la integridad de los recursos nacionales. El tema nacional y el tema ecológico son los dos elementos que movilizan diversos actores y distintos intereses. Eso es fundamental. Sin embargo, reconociendo el derecho legítimo y la legitimidad de las manifestaciones que se han hecho de una manera pacífica, ordenada, en el tema de los cierres de calles, profesor Enoc, que ya tiene sus repercusiones en todo lo que es la cadena agroalimentaria, la educación está siendo impactada terriblemente porque mientras los colegios privados están buscando los mecanismos de impartir clases, así sea virtualmente, vemos un colegio público perdiendo clases porque los profesores han optado por unirse también. El tema de la salud también afectada, citas perdidas, medicamentos que no se han podido ni siquiera buscar, entre otras cosas, ni hablar pues de la economía. Los supermercados ya están incluso, se ve la ausencia de ciertos alimentos y encarecidos. Esta parte, ¿cómo la sociología la analiza? Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es decir, una cosa es que usted proteste cívicamente, otra cosa es que usted limite el libre tránsito, cierre las calles y perjudique pues toda esa cadena de valor. Bueno, yo comenzaría otra vez subrayando lo grave de la situación.
Es una situación realmente complicadísima, entrampada sin duda, trancada por el mismo gobierno que no ha establecido salidas consonas a la gravedad de la situación que este gobierno ha creado. Y sin duda de que el tema de la lucha o de las movilizaciones o el tipo de acción que los movimientos sociales organizados y espontáneos pueden perfectamente establecer está en relación a la calidad y a las características del propio problema. Esta movilización crece en amplitud a lo que fue el estallido de julio del año pasado. Estuvo muy concentrado y muy reducido a sindicatos, agroproductores, a magisterio. Sin embargo, ahora se ha involucrado a una gran juventud en distintos ámbitos, sectores comunitarios, incluso productores, que están, y transportistas incluso. Hemos visto transportistas movilizados en torno al contrato minero con respecto a la propia naturaleza del contrato. Y la movilización, los tipos de lucha sin duda están acorde al nivel de cultura política y cívica de la sociedad. Pero en esto hay una responsabilidad muy importante del gobierno, hay que decirlo. Es decir, si el gobierno en 3 manifestaciones del presidente no ha podido todavía darle una solución política al tema, amén de los elementos jurídicos que adornan este proceso que enfrenta a la sociedad con el contrato, mediado por una acción evidentemente política institucional del gobierno. Si no hay una salida a esto va a escalar en el conflicto. Y creo que hay una responsabilidad sin duda muy importante por parte del gobierno. Ahora, las modalidades de lucha etna son variadas. Yo creo que el cierre de calles y las movilizaciones que de alguna manera acompañan ciertos bloqueos es la conciencia del nivel de descrédito que este gobierno tiene frente a la sociedad. Si no tiene credibilidad. Y creo que este nivel de enfrentamiento o de formas de lucha que tú caracterizas como peligrosas o que de alguna manera limitan el libre tránsito de la ciudadanía y el transporte de alimentos, está en relación a la gravedad del problema. No es una cuestión evidentemente local, comunitario, regional. Esto alcanza a la nación panameña en su conjunto. Y hay sin duda un gran malestar, un profundo malestar a nivel de la ciudadanía en los distintos sectores frente al problema. Las formas de lucha están acorde al conflicto, sin duda. Claro que sí. Por eso le preguntaba, profesor, usted en el análisis que ha hecho de manera macro, ¿usted cree que solamente sea un tema del contrato minero o hay otros elementos que se han ido sumando? Yo diría que lo que la cuestión ecológica y nacional sintetizan es un gran malestar y un gran hartazgo de distintos sectores en distintos niveles. Esta es una sociedad muy desigual, no solamente en lo social como en lo regional. Esto lo hemos planteado en reiteradas veces, con un nivel de informalidad casi en el 50%, con problemas muy serios de crecimiento económico. Esto venía en caída antes de la pandemia. Y por supuesto con una gran concentración del ingreso y una distribución muy desigual del mismo. Y por supuesto en lo fundamental, y lo podrás haber notado de un tiempo para acá, el gran problema de acceso a los servicios básicos y la gran ineficiencia de las instituciones o las empresas que proveen servicios básicos con respecto a la sociedad. No solamente la coordinación con respecto a los servicios, sino la mala calidad de los mismos. Y Panamá Oeste ha sido quizás muy emblemático en ese sentido, pero esto no solamente es Panamá Oeste, es todo el país. Entonces tenemos una sociedad llena de problemas, harta de ineficiencias, superada por el incumplimiento, y por supuesto aquí se juntan todas estas cosas, ¿no? El tema ecológico y la cuestión de los recursos ha tenido la gran cualidad de ser el gran depositario de todo ese conjunto de malestares. Es el receptáculo de diversos intereses, de distintos sectores, de diferentes hartazgos y por supuesto de grandes desafectos con respecto a la construcción política, lo que ha llevado a que este tema haya concitado tal pluralidad de actores e intereses y que converjan hoy en una gran unidad.
Por supuesto de que detrás del tema ecológico, ambiental y de recursos y nación están una gran pluralidad de intereses, de problemas económicos, sociales, culturales, de servicios, vivienda, salario, desempleo y formalidad. Claro que sí, eso no está ausente de este gran movimiento. Pero lo que está al frente, por supuesto, son los jóvenes. Y los jóvenes, lo nuevo hoy, frente al estallido social del año pasado. La gran manifestación juvenil, la conciencia ecológica, la gran educación ambiental que tiene hoy nuestra juventud y el reconocimiento que tiene esta juventud políticamente de que esto no puede sostenerse y no puede avanzar más en lo que estamos. Dicho eso, profesor, en efecto hay una gran cantidad de juventud diciendo presente, aquí estamos, no queremos minería, nuestra minería es verde. Pero hay otros grupos que también han participado y a esos grupos también lo hemos observado con intereses hasta políticos. Estamos de cara a unas elecciones del 2024, profesor. ¿Usted cree que esta manifestación, más allá de mostrar el desacuerdo con el contrato minero, debería servirnos a todos para estar muy, pero muy claros de cómo vamos a emitir nuestro voto y a tomar una decisión, no por dejarnos llevar por pasiones, sino a conciencia, porque al final es muy fácil echarle la culpa de todos los problemas al gobierno, pero es que el Estado somos todos, y es que los gobiernos no llegan, los tomadores de decisiones no llegan solos, llegan porque yo le damos la oportunidad a través del voto. Entonces ahí hay un análisis adicional que hacer. ¿Somos o no todos responsables del país que tenemos y de los gobernantes que tenemos? Interesante pregunta, interesante. El Estado es una multiplicidad de instituciones. El régimen político presidencialista, la Asamblea, la Corte Suprema. Es decir, hay un bloque institucional de poder estatal que articula el orden político que de alguna manera garantiza la convivencia en este país. Sin embargo, el descrédito alcanza a muchos de estos órganos de poder, al Ejecutivo, a la Asamblea. Hay un gran cuestionamiento a través de distintos fallos muy cuestionables a la Corte Suprema, no solamente a magistrados y a fallos en particular, a la institucionalidad en su conjunto. Por lo tanto, estamos frente a una crisis que desborda a lo meramente local o regional, que no es social económica solamente, es también estatal e institucional. Y en ella está el tema de los partidos políticos, el sistema de partidos políticos que adorna a este régimen político o este sistema político y que de alguna manera es, según el Código Electoral, la forma mediante la cual la sociedad panameña se representa o participa políticamente, es decir, mediada a través de un sistema de partidos políticos. El sistema de partidos políticos son aparatos, de alguna manera adolecen de una base programática, su lógica es una lógica de poder, y este es un tema, por supuesto, que tiene que ser abordado. Observa que no hay presencia, ni siquiera manifestación de los partidos políticos en esta crisis. Pero esto no es nuevo en nada. En la historia de este país, en el siglo pasado y lo que va de este siglo, los partidos políticos frente a grandes crisis desaparecen. Es decir, se esfuman. Y eso lo podemos ver en el siglo pasado, en las distintas crisis del Filo-Heinz, del 89, el estallido social, y podríamos incluso desde la época de la huelga inquinera del 25. Es decir, tenemos una gran cantidad de eventos en la cual la sociedad civil, los movimientos sociales, los actores políticamente empoderados de la sociedad son los que asumen la responsabilidad de plantearse alternativas al conflicto y a las grandes limitaciones que la democracia en sus distintas manifestaciones en la historia panameña nos ha tenido. Hoy es exactamente igual. Y este es un tema, por supuesto, que habrá que analizarlos. Y habrá que analizarlo frente a las elecciones que vienen, que son elecciones que de alguna manera que tienen la centralidad de los partidos políticos. Es decir, el Código Electoral establece de que este es un régimen de partidos políticos, que los partidos políticos son funcionales a la nación panameña. Es decir, estamos hablando de un régimen de Estado de partidos políticos donde toda la participación se da dentro de los partidos políticos. Habrá que ver qué impacto tiene esto, no solamente con el sistema de partidos políticos, que ya está muy desprestigiado, sino también con los partidos en particular, sus alianzas, sus
juntas de poder y por supuesto con lo que esto puede significar a nivel de las candidaturas a diputados. Habría que ver si estos 45 o 44 que votaron a favor del contrato serán penalizados por una sociedad que mantendrá en la memoria lo importante que fue esto y el descrédito que eso significa para darle a ellos un voto de confianza para renovar una acción legislativa por 5 años más. Habría que ver esto, y esto es importante para analizarlo. Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, hay elementos hoy que es la acumulación de procesos que vienen desarrollándose desde tiempo atrás, pero hay consecuencias hacia adelante. Y una de las consecuencias más inmediatas, por supuesto, es el impacto que esto va a tener en el sistema de partidos políticos, en el régimen político y, por supuesto, en las candidaturas. Vamos a ver qué sucede. Espero que la memoria histórica no desaparezca a fin de año y que la conciencia del conflicto y la necesidad de tener una mejor representación política sea lo que prime en el voto. Como decía un amigo, voto vale más que piedras en lo que viene hacia adelante, ¿no? Y si el voto vale más que piedras, el voto es crucial para defender los intereses tanto de esta juventud que va a votar por primera vez, como de aquellos sectores que en el descontento verán en el voto y en sus electores, en sus representantes, la forma de sanear la asamblea y elegir diputados que sean dignos representantes de las comunidades y de la nación en su conjunto. Claro que sí. Claro, porque es importante ver las cosas desde una perspectiva no del momento, sino más allá, problemas sociales que tenemos aquí históricos, y si se han unido con esa gran fuerza, esa vehemencia, con esa decisión, esa certera decisión de plantarse para lograr un objetivo, uno se pregunta, pero es que aquí hay problemas históricos, problemas heredados, problemas que gobiernos vienen, gobiernos van y se mantienen y se van acrecentando. Entonces, que valga la pena, que no sea solo por un tema, sino que por todos aquellos problemas que hemos venido hablando en reiteradas ocasiones, el tema de la falta de transparencia, el tema de la corrupción, el clientelismo. O sea, si la lucha va a ser por eso, entonces, perfecto, que valga la pena. Ese es el punto. Pero por otro lado, y para ir terminando, profesor, ¿cómo usted considera pudiese retomarse la paz social? Necesitamos que este país, este chico país nuestro, Panamá, que ha tratado de salir adelante con todo esto que pasó a nivel global, se recupere esa economía. Hemos hablado de la importancia de los espacios de trabajo, sobre todo de esa juventud que está por graduarse, algunos que están estudiando, que requieren de una oportunidad, una plaza de trabajo, pero ante una situación como esta, que yo siento una semana más no la aguantaríamos, por lo que hemos estado viendo, ¿cómo recuperar esa paz social? ¿Qué se requiere? Sí, se requieren garantías políticas, pero también institucionales. Es decir, una capacidad de abrirse a la sociedad y responder a las necesidades y expectativas de esta. El problema es que tenemos un gobierno muy desacreditado y esta carencia de legitimidad o una legitimidad muy disminuida reduce el margen de maniobra para dar garantías hacia adelante de que se está actuando de buena fe. Las 3 intervenciones del presidente han mostrado errores seriosísimos, no solamente en la concepción que él tiene de la crisis, como también en la forma mediante la cual él ha venido planteando la salida a la crisis. Es decir, ha llevado esto a una situación casi de no salida. Está contra la pared, está en un laberinto. Y este laberinto tiene que ser resuelto a través de una ruta que permita saltarse las grandes complicaciones, ser transparente frente a la sociedad. La recuperación económica es importante, sin duda. El sector empresarial está muy preocupado, pero también el sector empresarial y las cámaras, hay que decirlo, estuvo respaldando el contrato minero hasta las últimas consecuencias. Es decir, hay responsabilidad también por parte del sector del capital y los empresarios en este conflicto que nos ha llevado a un nivel
realmente de límites políticos, institucionales, sociales y culturales de este país. Yo vuelvo al planteamiento inicial. No hemos todavía tomado conciencia de lo gravísimo en la situación en que estamos. Es decir, aquí se ha comprometido el Estado Nacional, se ha comprometido la integridad del territorio, se ha comprometido un conjunto de elementos que son fundamentales históricamente en las luchas sociales de este país, el tema nacional. Eso lo aprendemos en la escuela. La importancia que el tema nacional ha tenido a través de la historia y cómo el tema nacional hoy prende en la juventud como un elemento fundamental. He visto pancartas de jóvenes recordándonos el 9 de enero, recordándonos luchas históricas donde lo nacional fue un elemento importante de la defensa de la integridad de la patria. Y el concepto de patria es lo que aparece de manera repetida en el marco de los estudiantes. El tema ecológico, el tema patriótico, recordarnos las grandes luchas históricas que ha tenido esta sociedad panameña, y ellos asumen la bandera que retoma esas luchas. Ese es un elemento importante en la juventud. Ahora, volvemos a las garantías. Yo sé que es importante establecer cuál es una ruta de salida a una situación tan cerrada, tan imposible pareciera de saltar, al menos que sea a través de un fallo de la Corte Suprema en términos de la inconstitucionalidad del contrato. Pero eso puede tomar tiempo. Y eso puede tomar, como lo han dicho algunos constitucionalistas, un mes y medio máximo, si es que la Corte se declara en sesión permanente. Es decir, esto no es un fallo de la noche a la mañana. El tema del referéndum o de la consulta es inviable. Ya el Tribunal Electoral ha planteado cuál es su posición. Esto es imposible de realizar en el plazo en la cual el gobierno se lo ha planteado. Y vuelve a retomar el tema el tribunal y devolverlo a la Corte Suprema. Es ahí donde se tiene que resolver el asunto. Ahora, el tema, por supuesto, es quién debe dar las garantías. La sociedad civil organizada en sus distintas expresiones o el gobierno, que tiene que establecer las garantías de que hay un compromiso serio y definitivo con respecto al tema de que este país no quiere minería. Ese es un elemento fundamental. Profesor, y ese es un elemento que tiene que plantearse de manera abierta y clara, el debate. Concluyo con la siguiente pregunta y vamos a tener que irnos a un cambio y retornar. He percibido mucho odio, mucha rabia, no solamente a través de las redes sociales, sino a través de las pancartas de las personas, insultos, rabia, odio, que hasta a mí me parece desproporcionado, porque uno puede tener mucha rabia, mucha ira, pero de llegar a insultar hasta la madre de las personas, ahí sí yo creo que es como que cruzar la línea. Pero su respuesta y análisis sociológico y hasta llamado a la cordura para que precisamente sigamos pronunciándonos, manifestándonos, ya sea en las calles, ya sea en las redes, pero con un nivel de tolerancia y de respeto, porque he percibido demasiada ira, demasiado odio e insultos. Pero su respuesta después del cambio. Vámonos a la primera pausa y volvemos. Usted no le cambie. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Estamos conversando con el profesor Enoc Adame, sociólogo, docente e investigador, y le dejamos una pregunta pendiente para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando en cuanto a la forma, esa ira, esa rabia que estamos notando a través de las redes, pero también en las protestas. Se vale protestar, sí, se vale disentir, por supuesto, se vale estar en desacuerdo, claro que sí, estamos en un país democrático, pero es la rabia, la ira con la que estamos viendo a través de las redes sociales, incluso en las pancartas que se exhiben en estas marchas y manifestaciones pacíficas, es la que queremos entender el por qué llegar a ese punto de hasta mentarle la madre a las personas y decirle hasta de lo que se van a morir, si eso es necesario, si eso realmente... claro. O sea, ¿cómo lo evalúa usted, profesor? Porque a mí me hace mucho ruido, honestamente, sí. Porque si uno dice A, es malo, si uno dice B, también es malo. Y el que no brinca dice que está de acuerdo o es del PRD. O sea, yo creo que tenemos que partir de la premisa del respeto, ¿no? Y respetar incluso, aunque yo no opine igual que usted. No, de acuerdo. Parto de la premisa, estoy de acuerdo contigo, de que la pluralidad y el respeto es fundamental a la convivencia. Eso no está, esto está fuera de discusión. Sin embargo, hay diversas acciones, diversos actores, distintos intereses que constituyen identidades y definen el conflicto y la forma de acción de manera muy diversa, muy diversa. Esta diversidad de entender el conflicto o la oposición o la forma mediante la cual se busca una convergencia en la acción y el asedio a el poder local o al poder nacional tiene distintas expresiones. Sin embargo, en lo fundamental creo que lo que ha primado ha sido la acción festiva, espontánea, organizada, una combinación de espontaneismo y organización, porque los actores básicos que están en la base de esta acción son actores organizados. Panamá es mejor sin minería, los sindicatos, organizaciones cívicas. Estamos hablando básicamente de organizaciones que en la práctica histórica, social y política han enfrentado las luchas de manera pacífica y siempre en una acción fundada en la convivencia. De que hay actores que escapan de aquello es indudable, incluso el tema de los vándalos que se aprovechan de todo esto. Sin embargo, en estos días vi un video de un grupo de jóvenes enmascarados y encapuchados, con un rapeo sin duda en un lenguaje soez y violento. No sé si lo has visto. Hay tanta toxicidad. Correcto. En las redes que créame que a momentos trato de desconectarme porque es muy tóxico. Pero este era emblemático porque eran jóvenes encapuchados y enmascarados que en un lenguaje soez y expresando una gran violencia verbal y gestual, propias del gueto, estaban planteando una lucha casi de trifulca y de enfrentamiento sin mayor propósito que el enfrentamiento por sí mismo, ¿no? Por supuesto de que hay sectores degradados social y culturalmente o políticamente poco avanzados que se plantean luchas donde la violencia es el elemento que de alguna manera orienta esa acción, porque la violencia es parte de la comunidad y del espacio de convivencia en la cual establecen sus identidades. El gueto es una degradación del barrio históricamente en la sociedad panameña. El gueto se constituye a partir de la hostilidad, de la violencia frente a otros espacios y construye una cultura generalmente de agresividad y de mucha hostilidad entre quienes participan de esta comunidad con identidades muy definidas y con un lenguaje gestual que expresa sin duda una gran agresividad frente al conjunto social. Que esto está presente en las movilizaciones, sí, pero que son la mayoría y son la tendencia y son la expresión fundamental de los actores que están definiendo la orientación básica del movimiento. Y repito, Panamá es mejor sin minería, sal de las redes
organizaciones sindicales que son sin duda la base fundamental, organizativa y orientadora de este movimiento, amén de los elementos espontáneos de jóvenes. La base fundamental es organizada y siempre en una práctica de lucha pacífica, porque saben perfectamente por experiencia de que la violencia es absolutamente un boomerang, es decir, se les devuelve de manera duplicada y a su vez desacredita justamente la acción cívica o la acción social del movimiento. Eso lo saben perfectamente los sindicatos, lo saben perfectamente las asociaciones cívicas, lo saben muy bien los jóvenes de Panamá y Mejor Sin Minería, lo saben muy bien de Sal de las Redes. Todos ellos tienen experiencia organizativa, conozco a muchos de ellos y lo saben y tienen conciencia de que la violencia es el peor enemigo de cualquier movimiento social. Tan así de que han prohibido los encapuchados y los enmascarados, porque han sido fuente importante de desviación, de distorsión y de vandalismo, por supuesto. Entonces esa conciencia es importante porque es una primera prevención a un elemento que ha estado presente en algunas movilizaciones. Yo lo hemos visto en la universidad, los jóvenes salen encapuchados. Habrá que tomar medidas hacia adelante con respecto a los jóvenes y hacer conciencia de que esa es la peor forma de protestar. Protestar encapuchados y enmascarados genera, por supuesto, suspicacia sobre la legitimidad de la acción. El anonimato es precisamente lo contraproducente en todo esto. Yo vengo de la vieja escuela en la cual el movimiento daba la cara, donde el movimiento salía masivamente a las calles, dando la cara y en un lenguaje educado, conceptualmente elaborado, y eso ciertamente no lo tenemos en muchos jóvenes hoy. Pero esto que tenemos hoy, eso sí ha elevado en el nivel cultural, conceptual y reflexivo de los estudiantes. Tenemos una inflexión muy importante y un parteaguas en lo que a la juventud se refiere, y eso se lo debemos a lo ecológico político. Y el ecológico político enfrentó el tema antinacional. Al final, el eje de contradicción es nación frente antinación. Ese es el eje que está articulando, por eso lo planteó de manera muy grave, porque se nos ha llevado a un tema de nación versus antinación. Y ese no es una arbitrariedad conceptual o políticamente inventada. El contrato minero es absolutamente antinacional. Y eso generó, por supuesto, un gran malestar, y emerge la cultura nacional como nunca la hemos visto en mucho tiempo. Y gracias por darme esta oportunidad, Edna, pero sin duda hay que rescatar lo positivo de este movimiento, alentar frente a la grave situación que estamos, una situación tremendamente límite, y el gobierno en su descrédito tiene que, plantear una fórmula realmente abierta y transparente de dar garantías de que la decisión que se tome hacia adelante es una decisión que estará en beneficio de la nación y no los intereses privados de una transnacional. Eso es sumamente importante. Cierro con ese mensaje final y agradezco enormemente al profesor Enoc Adame, sociólogo, docente e investigador, por este espacio que nos ofrece y darnos su punto de vista sociológicamente hablando de la situación que vive el país y que nos tiene a todos pues concitados en estos días que hemos estado en estas programaciones. Muchísimas gracias y feliz tarde. Se cuida. Igual, feliz abrazo. Igual, vamos.